Buenas, haciendo el ejercicio, primer ejercicio del taller 2, dice, determinar la longitud no alargada del resorte AC si una fuerza P igual a 80 libras genera el ángulo θ de 60 grados en la posición de equilibrio. La cuerda AB tiene 2 pies de longitud, considere K igual a 50 libras sobre pie. Bueno, continuando con el ejercicio, dice que tenemos un resorte desde el punto A al punto C que tiene una rigidez, una constante de 50 libras sobre pie. Tenemos aquí una distancia, sumándolas da 4 pies, ¿cierto? Y del punto B al punto A hay una distancia de 2 pies. Entonces aquí podemos dividir el triángulo y lo podemos partir por la mitad y nos da dos triángulos rectángulos. Aquí podemos deducir que aquí tenemos un ángulo de 60 grados que nos da el ejercicio. Tenemos 2 pies que vendría siendo la hipotenusa y nos faltaría encontrar el cateto adyacente a este triángulo y el cateto opuesto al ángulo θ. Entonces aquí tenemos el triángulo aparte, tenemos el ángulo de 60 grados de B a A, tenemos la hipotenusa de 2 pies. Vamos a encontrar el cateto adyacente al ángulo y el cateto opuesto. Para hallar el cateto adyacente usamos el coseno de 60 grados, va a ser igual cateto adyacente sobre la hipotenusa. Coseno de 60 grados nos da 0,5. Tenemos el cateto adyacente que no lo conocemos y la hipotenusa que vendría siendo los 2 pies. Despejando, tendríamos que esto que está dividiendo pasa a multiplicar, sería 0,5 por 2 pies igual al cateto adyacente, y esto nos daría un pie. 0,5 por 2, un pie. Esta es la distancia que habría en cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo sería el seno del ángulo de 60 grados, va a ser igual cateto opuesto sobre la hipotenusa, y esto nos daría seno de 60 sería 0,86 igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que serían los 2 pies. Esto que está multiplicando, dividiendo, pasa a multiplicar, sería 0,86 por los 2 pies, y esto sería cateto opuesto. Nos daría raíz de 3, sería 1,73 pies. Entonces aquí tenemos la distancia que hay en este triángulo, que tenemos aquí, sería 1 para el cateto adyacente y 1,73 pies para el cateto opuesto, y ya tendríamos estas dos distancias que son muy importantes. Ahora, sacando para el otro triángulo, tenemos este triángulo que sería 1,73 esta distancia, pero no sabemos la distancia que hay desde este punto a este punto, ¿cierto? Por lo cual nosotros se debe hallar este ángulo, no lo tenemos, ¿sí? Pero podemos deducir. Bueno, para este triángulo tenemos conocida la distancia que es el cateto opuesto al ángulo alfa, que es este triángulo, sería 1,73, que es la distancia que acabamos de hallar acá, ¿sí? Esta misma distancia es la misma que esta, pero no conocemos la distancia que hay desde C
hasta donde dividimos el triángulo, que es este. Esta distancia no, es desconocida. Pero entonces, como sabemos que pudimos hallar la distancia que hay desde el punto B hasta la mitad, hasta donde dividimos el triángulo, es de un pie, podemos restar y deducir que este triángulo es 4 menos 1. Sería el cateto adyacente al ángulo, que sería de 3 pies. Entonces aquí sería que este cateto adyacente es de 3 pies. Teniendo estos datos, podemos hallar la hipotenusa con distintas maneras. Yo lo hago de la siguiente manera. Primero hallo el ángulo alfa, que sería tangente de alfa, va a ser igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Alfa va a ser igual, pasamos esto del otro lado, sería tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que sería 1,73 sobre 3. Esto sería igual a 30 grados. Luego tengo el ángulo, puedo hallar la hipotenusa con el seno de alfa, que es 30 grados, cateto opuesto sobre hipotenusa, sería seno de 30, va a ser igual a seno de 30 por esto que está dividiendo, pasado a multiplicar, sería por la hipotenusa, igual al cateto opuesto. Seno de 30 grados por h, no, aquí sería, pausalo. Bueno, entonces la hipotenusa va a ser igual a el seno de 30, no, perdón, al cateto opuesto sobre el seno de 30. La hipotenusa sería igual al cateto opuesto, que ya lo deducimos, que es 1,73 sobre el seno de 30, que sería 0,5, y esto sería igual a 3,46. Este sería, con la ecuación, sería que la constante multiplicada por la longitud final menos la longitud inicial. La constante nos la da el ejercicio, que es 50 libras sobre pie. La longitud final sería 3,46, que es el resorte estirado, menos 2 pies, que es la longitud inicial. La longitud inicial sería el resorte no alargado. Y si queremos hallar la fuerza del punto A al punto C, multiplicamos esto y nos da 73 libras. Esta sería la fuerza resultante de este ejercicio.